Muy buenas, ¿cómo están? Bienvenidos a Más Sabor Studios. Hoy les quiero mostrar un plugin que he descubierto hace relativamente poco y que me ha sorprendido gratamente. Se llama Basslane Pro, es de Tone Project y paso a mostrarles sin más preámbulos de qué se trata. Bueno, para empezar les voy a mostrar una instrumental que acabo de terminar para el nuevo disco de Diem, que suena así. Ese sonido, ¡pum!, es como un bombo, pero orquestal, que tiene mucha cola. Os lo pongo en solo. Y bueno, se da la circunstancia de que está muy abierto en estéreo para que sea muy envolvente, muy grande y cuando entre realmente tenga una sensación amplia. ¿Qué sucede? Cuando los graves y los subgraves están demasiado abiertos puede causar problemas en la mix. Esto sobre todo viene de la época del vinilo, en la que los sonidos subgraves, que eran los que más hacían vibrar la aguja, podían hacer que la aguja saltase de un sitio a otro. Básicamente, para que la aguja se mantuviese estable, lo ideal era tener los graves al medio. Lo que se hace normalmente para cortar un vinilo es que los subgraves se centran con un procesador multibanda, cortas desde la frecuencia que consideres que es demasiado subgrave hacia abajo y cierras. ¿Qué ocurre en el terreno digital, donde ya no tenemos el problema de los vinilos y las agujas? Pues que los graves grandes suenan bien, tienen ciertas propiedades que gustan, que dan amplitud, que dan tamaño. Pero si te pasas de amplitud, lo que puede ocurrir es que tengas algún problema de fase. Bueno, para eso tenemos Basslane Pro, que me ha parecido una absoluta maravilla. Esto de aquí es el visor de lo que está pasando con la parte side, estéreo del sonido. Y es como si fuera un ecualizador, pero está de abajo a arriba en vez de estar de izquierda a derecha. Es decir, hasta este primer fragmento son hasta de 0 a 30 hercios, hasta 60, hasta 120, hasta 240. Centrémonos en esta herramienta, en el espectrómetro, que solamente por ella el plugin ya merece la pena. Bueno, vamos a oír el sonido. Vamos a ponerlo así en bucle. Vamos a por él. Bueno, todo lo que está en azul tendría una apertura hasta izquierda y derecha bastante grande, como veis, porque está abierto, no está cerrado. Si estuviera cerrado sería así. Ahora lo he cerrado. Mirad la diferencia de sonido. Suena al centro todo, ¿vale? ¿Veis la diferencia? Vale, todo lo que está en azul suena mucho más grande que si está simplemente la raya blanca, si suena en mono. ¿Por qué? Porque la variedad entre izquierda y derecha hace que el sonido sea mucho más envolvente. Lo que se hacía antiguamente era simplemente, cuando el vinilo y después cuando la gente pues se quedó con esa idea, era poner un procesador estéreo como este, bastante sencillo. Por ejemplo, yo lo dividía en dos bandas y la banda subgrave, aproximadamente desde 120 hercios, la cerraba del todo para que los subgraves quedasen completamente así en blanco y a partir de 100 para arriba quedasen más abiertos. Está bien, es un método muy tradicional que está bien, pero si dejas los subgraves y los graves suficientemente grandes como para que den esa sensación de amplitud, pero no tanto como para que nos dé problemas de fase, conseguimos lo bueno de los dos mundos, es decir, no tener problemas de fase y a la vez conseguir un sonido mucho más grande. Mira, voy a poner solamente las percusiones y el sonido de... Bueno, entonces paso a explicar
explicaros los módulos, ¿vale? Esto sería un subfilter, simplemente filtraría todo por debajo de. ¿De qué manera? Bueno, apagado no filtra nada, side solo filtraría la parte estéreo, con lo que lo más subgrave se quedaría al centro. Estéreo, pues básicamente filtraría todo. Y boost lo que haría sería una especie de filtro resonante que a partir de donde filtras, pues pega un pequeño subidón, ¿vale? Esto, y bueno, esta sería la cantidad de filtro resonante que pondríamos, pero eso no es lo que me interesa ahora. Ahora lo que me interesaría es filtraría todo por debajo de 30 hercios, porque no queremos que por debajo de 30 hercios haya sonidos tan subgraves que de repente puedan sonar mal en la mezcla. Así que simplemente es un filtro. La otra sería usar el modo side para quitarle todo el estéreo, pero en realidad tengo subfrecuencias demasiado graves que me estarían molestando, así que las voy a filtrar por completo en 30, que es bastante grave. Sigo teniendo mucho peso en este sonido. Y ahora vamos a esta parte que es un poco la importante, ¿no? Esto está 100%, significa que no está cerrando el estéreo, esto sería cerrado por completo. Bueno, esto sería ganancia y esto sería desde donde actuaría este filtro. Lo que yo le voy a decir es que más o menos desde los 300 hercios hacia abajo, desde los 300 hacia abajo, con este potenciómetro que es el principal, me cierre un poquito los graves, no del todo, me los cierre lo justo para que no lleguen a la zona roja. Yo voy cerrando. Bueno, todavía llego un poquito al rojo. Voy a cerrar hasta aquí, hasta 50%. Y ahora veo que aquí arriba están más cerraditos y podrían estar más abiertos. ¿Por qué no? Y así consigo un sonido más amplio porque estoy muy lejos de la zona roja. Ok, pues en vez de que esté trabajando desde los 300 hercios, vamos a bajar un poco para que esta zona no me la toque y me la deje más abierta. ¿Veis que ahora me amplía mucho más esta zona de 40 en adelante? Esta sería la pendiente de filtro, que lo que haría es que empezamos a cerrar un poquito a partir de, en este caso, 100 hercios hacia abajo. Y esto es la pendiente. ¿Cuánto de inclinado es el filtro? Como cualquier filtro. Desde donde empezamos a actuar con el cerrado del estéreo. Vale, luego aquí tenemos otra sección que sirve para recuperar la parte mono. Quiere decir que la parte que es igual en L que en R, la parte central, pueda recuperarla. No solo tener sonidos diferentes aquí y aquí, sino también tener una cantidad de sonidos que aquí y aquí son iguales, luego suenan al centro para repartir todo el sonido. Por ejemplo, lo pondríamos en auto y aquí le estaríamos elevando pues la cantidad que queremos de recuperación de zona central. Es una herramienta magnífica. Me enseña el sonido total, me enseña antes de pasarlo por el procesador, me enseña el delta, que es lo que estamos agregando. Todavía no estamos agregando demasiado, un poquito de zona central quizás. ¿Veis? Esa parte central. Es la parte estéreo. Es magnífico la parte de monitoreo, lo que nos enseña lo que estamos trabajando. Vale, lo dejo en la salida completa. Y ya hemos recuperado un poquito de zona central. Seguimos en zona segura, no estamos en rojo. Y bueno, ahora viene la parte creativa. Una vez que hemos dejado suficientemente abierto el sonido como para que sea grande, envolvente, pero no nos dé ningún problema, nos podemos venir aquí a la zona, digamos, más creativa, a generarle armónicos al estéreo. ¿Y esto qué es? Esto es agrandar más el estéreo, pero con la peculiaridad de que está pensado para no
salirse demasiado a la zona roja. O sea, está pensado para que sea un estéreo controlado sin problemas de fase y todo lo demás. Entonces, tenemos varias formas de hacerlo. Son como 3 tipos de distorsiones o de enfatizadores armónicos distintas. Vamos a ponerlo en solo, vamos a poner en delta. Mirad que si pongo segundo y tercer orden es muy sutil. Si pongo even ODD, ya suena más roto. Y aquí suena mucho más roto. Bueno, aquí apenas soy capaz de notarlo, es como muy sutil. Así que le voy a dar aquí, un poquito más. Y ahora... voy a abrir un poquito el filtro. Bueno, también para terminar, en esta zona me gusta ponerle un poquito de compresión. Ya tiene, el compresor está basado en un compresor de la misma marca que suena increíble, pero está como enfocado a esta zona subgrave. Lo mismo, nos deja comprimir, que el compresor afecte a la zona side o al estéreo. En este caso yo le voy a decir que podemos comprimir pues este sonido grave, todo, tanto el canal ES como el canal M, o sea, es de mid y side. Y ahora tendría que bajar un poquito el threshold y aquí el indicador azul me diría cuánto estamos comprimiendo. Ahí se ve cuánto comprimimos, cuando golpea. Bueno, podemos poner un ajuste más rápido, más lento. Generalmente en 50 funciona muy bien para casi todo tipo de sonidos, pero vas experimentando. Y luego podríamos poner compresor o expansor. Obviamente a mí lo que me interesa aquí es tenerlo más comprimido que expandido para que no se me vaya de madre y no se me descontrole el sonido, sobre todo porque va mezclado con bombos y con otros sonidos bastante graves. Entonces, el sonido delta, todo esto es lo que hemos agregado. ¿Veis que estruendo? Esto es lo que hemos agregado y esto es el sonido antes de hacerle ningún efecto, antes de procesarlo, y ahora le voy a dar procesado completo. Mucho más grande, aparentemente más grande, pero sin los problemas de la zona roja, que es la peligrosa. Y fijaos la potencia que tiene cuando entra.